Me- Empezamos por el asunto de la LOMLOE, ¿no? Exacto. Y a ver para cuánto nos da y seguimos Por lo por demás. aquí con lo demás. Vamos para allá entonces. Venga. Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Pues por aquí andamos. Vamos a empezar. Ajá. Así, pim Es pam. necesario, aunque ya hemos hablado esta semana del tema, pues casi todo el mundo, ¿no? Como era lógico, hablar de la nueva ley de educación, Ujú. de enseñanza, no sé cómo se debe decir correctamente. Ahora se dice educación. Vale. Eh, la LOMLOE, que popularmente la gente le llama Ley CELA, pero el nombre correcto es LOMLOE, ¿que significa qué, Emily? Pues Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, es la ley que modifica a la llamada Ley Wert. O sea, la Ley CELA modificaría la Ley Wert, ¿no? Y esta lo lleva hasta en el nombre, vamos. Es decir, que no es una ley entera de nueva creación, sino que modifica algunas cuestiones de la anterior. Claro, supuestamente modifica lo sustancial, ¿eh? O lo Vale. más duro de la ley Wert, de la que aquí hablamos también mucho. Yo no espero que no todo el mundo se acuerde porque hace muchos años, pero bueno, en BERT seguro que a la mayoría de la gente lo recuerda y las bestialidades que hizo también. Tú querías hablar un poco de esta ley desde otro punto de vista, no, porque no sabemos cuál va a ser, pero que sí que querías entrar en temas. Sí. Tú estás en el mundo de la enseñanza, estás en el sindicato, tienes muchas cercanías con gente que está trabajando y ya conoces incluso lo que se está debatiendo entre el profesorado y analizando no solo Hmm. tú personalmente, sino la gente lo que le parece la LOMLOE. Pues vamos a ello en lo más didáctico posible para que nos enteremos los que no y las que no somos del mundo de la enseñanza y también un poco para salirnos de los topicazos, aunque los nombremos más gruesos que se están nombrando en los medios, cuando quieras. Efectivamente, yo creo que bueno, esa es mi idea para hoy, ¿no? Que es ¿por qué no podemos hablar de las escuelas que segregan? ¿Por qué no podemos hablar de si es verdad eso que se intentan eliminar las escuelas de educación especial y tal? Pero evidentemente ninguna de estas cosas son las cuestiones fundamentales, ¿no? De lo que debería ser la modificación de la LOE, de la ley hecha en la última etapa del Partido Popular, con su ministro Wert a la cabeza, aunque la pensadora fue la secretaria general. Y voy a tratar de definir si eso se cumple y en qué grado se cumple, ¿no? Mm. Entonces voy a empezar por lo bueno, y luego por lo menos bueno, y luego por lo que no se toca. Por lo bueno, tratando de ser lo más didáctico posible. Quizás lo más interesante, por lo menos de la filosofía de esta nueva ley, que se supone que pasará con relativa tranquilidad por el Senado y luego volverá al Congreso y será aprobada, digamos que sitúa o vuelve a situar de alguna manera la educación pública como eje vertebrador de la educación, ¿no? Es decir, cosa que no se producía en la ley BERT, y en este caso sí parece, al menos de intención, filosóficamente, parece que haya una intencionalidad a ese nivel, ¿no? ¿Qué significaría eje vertebrador, Emily? Es Bueno, decir, significaría que es la base fundamental del sistema educativo, ¿no? Y que por tanto a partir de ahí se debe construir todo lo demás, sean concertadas o lo que fuere, sea la privada, etcétera, etcétera. Entonces, un elemento interesante en esto, que evidentemente pone en grito a la derecha, pero que no lo suele decir, que no lo verbaliza de esa manera, es que según esta ley se prohibirá a los ayuntamientos ceder suelo
para hacer centros educativos que no sean públicos. Es decir, la prioridad de los ayuntamientos a la hora de el suelo a los gobiernos o a los departamentos, consejerías, etcétera, de educación de sus diferentes territorios será ofrecerlos para la pública. Eso era el camino más o menos normal, o había sido el camino normal, hasta que yo creo que entramos, quizás anteriormente también se había hecho en algún caso, pero especialmente desde que entramos en el siglo XXI, eso se desmoronó de alguna manera, y especialmente en la Comunidad de Madrid fue espectacular. Espectacular y ligado a todo lo demás. Es decir, hoy sabemos, gracias a determinados jurados o determinados juicios que se están llevando a cabo, pues que había presidentes de comunidad o alrededor de 900.000 euros por procurar que eso se produjera. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si la comunidad autónoma o el ayuntamiento te cede un territorio y tú lo que quieres hacer es un negocio con ese proceso educativo, pues evidentemente ahí te ahorras una buena cantidad. Sí. Y eso, hasta ahora, lo lógico era que los ayuntamientos, bueno, hasta ahora o antes, hasta hace unos pocos años, lo lógico es que el ayuntamiento, cuando cedía, cuando creía que tenía una necesidad educativa, cedía terrenos o buscaba terrenos para ceder a la Consejería de Educación X, la que fuera en cada territorio, evidentemente para construir un centro público, ¿no? Entonces, una manera que esta ley ha encontrado de que eso no se pueda seguir produciendo es sobre la base de la prohibición, ¿vale? Y eso, Emili, sería una de las cosas que dice Ayuso que podría combatir de las decisiones del gobierno en esta ley, es decir, seguramente la autonomía de un municipio o de una consejería es suficiente como para burlar esa decisión. Yo interpreto que probablemente lo va a hacer, y como va a intentar hacer otras cosas. También te digo que este es uno de los temas que la derecha no ha sacado abiertamente, pero evidentemente están protestando también por este tema. Pero también opino, hay que ver la valentía que tenga la oposición en esos ayuntamientos. También opino que si esto es una ley orgánica, sí, y por tanto que cualquier actuación de ese tipo puede ser denunciable, denunciable ante los tribunales ordinarios, posteriormente los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y al final al tribunal más alto, el constitucional o el que fuere el que le tocara intervenir en este caso. Pero claro, estamos hablando de una ley orgánica. Y quiere decir que te está obligado a cumplir incluso un consejero o conseller. Sí. E incluso sí, la señora Ayuso. Incluso. Pero a mí no me extrañaría que dentro del proceso de oposición, ¿no? Pero aquí estamos entrando en otras cosas. Vale. Claro, es decir, el PP ha dicho cosas muy gruesas con respecto tanto a los presupuestos como con respecto a esto. Es decir, ha hablado para un partido que se la da de orden, de Estado de Derecho y constitucionalista, pues ha hablado de simple y llanamente pasarse por el forro una norma que surja pues del Parlamento, ¿no? Lo cual es, o debería ser para ellos, no para mí, pero debería ser para ellos, pues de lo más grave que se puede hacer, ¿no? Claro, esta norma viene en paralelo a otra que dice que las comunidades autónomas deberán garantizar plazas suficientes de educación pública. Es decir, de alguna manera hay como un retroceso al inicio del tema de la concertada, que por cierto empezó con Felipe González, y que supuestamente era transitoria porque, digamos, el Partido Socialista, cuando entró a gobernar en el año 82, se encontró con un déficit muy fuerte en educación pública, cosa cierta. Evidentemente el franquismo no se preocupó en absoluto de este tema, y había que solventarlo de alguna forma, y por eso se concertaron pues determinados colegios o academias privadas y tal, que mira tú qué casualidad, pues mayoritariamente fueron religiosas y tal. Y de una situación, digamos, extraordinaria se ha pasado a una situación absolutamente ordinaria,
que nos permite decir que ahora mismo 1 de cada 4 alumnos de educación, digamos, oficial, formal, está yendo a una escuela concertada. Es decir, 1 de cada 4, un 25%, pero que no es, que es muy relativo, que hay ciudades como Barcelona o Madrid donde el porcentaje de concertación es superior al porcentaje de pública. Vale. Y otras ciudades, no solamente esas. Vale. Bueno, otro tema sería que se prohibirían, se acabarían los conciertos a los centros que segreguen por sexo. Es decir, esas famosas escuelas fundamentalmente del Opus, pero también de alguna otra secta parecida, que nos explican aquello de la educación diferenciada, ¿no? Y nos dicen, aparentemente nos dicen que es mejor que los niños vayan por su lado, las niñas por el suyo, etcétera, todo este tipo de cosas. Eso, a partir de la entrada en vigor de la ley, quedaría también prohibido. Deciros al respecto, perdona, sí, di tú. Como he oído la palabra prohibido, prohibido significa que... Significa que se deberían acabar los conciertos. Es decir, pero podían los colegios seguir haciéndolo, lo que pasa es que no les pasarían dinero. Pero lo que pasa es que no recibirían el dinero. Vale. Entonces, también deciros que evidentemente toda esta gente no es tonta, está muy cerca del poder, etcétera, y que justamente esta misma semana, creo que ha sido esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante una decisión de la Consejería de Educación, avanzándose a esto, de la Consejería de Educación de Cataluña, pues acaba de sacar una sentencia o una, no sé si se llama sentencia, provisión, una cosa por el estilo, que por lo menos se mantengan durante los próximos 6 años, porque pobrecitos niños, si ahora les quitan el concierto, a lo mejor no encuentran una escuela en la que poder escolarizarse. Sí. Muy bueno el tema. Dos votos a favor y 1 en contra, lógicamente, y muy bueno el argumentario, porque estamos hablando de colegios de élite, o sea, así de claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, es decir, de momento eso supondría que todas aquellas comunidades autónomas, como por ejemplo Cantabria, Asturias, Cataluña, creo que Andalucía, pero con el gobierno del PSOE, ahora me imagino que no, creo que el País Valencià también, que habían intentado poner freno a este tema y acabar con él, se encontraban siempre con que la ley pues no lo impedía, ¿no? Y por tanto, pues había que demostrar que había discriminación, etcétera, etcétera, con lo cual, pues conocemos bastante los tribunales, hemos hablado aquí muchas veces, especialmente algunos jueces de altos tribunales y demás, y eso hasta ahora era complicado. Se supone que a partir de ahora puede ser más sencillo, para que una vez, por lo menos para que una vez finalizados los conciertos que ya están en marcha, es decir, a los que les pueden quedar 2 años, 1 año, lo que sea, pues eso se podría poner en marcha, ¿no? Sí. Después, entra en que es necesaria una distribución más equitativa del alumnado, en el sentido que hoy en día, pues prácticamente el 80%, cuando a veces no más, del alumnado con determinadas dificultades, por el motivo que sea, ¿no? Porque imaginemos porque es alumnado extranjero, recién llegado, porque es alumnado que tiene determinadas dificultades y tal, está matriculado en la pública. Entonces, claro, no tiene sentido que la gente, la concertada, haga el discurso de que ellos también son un centro público porque reciben dineros de lo público, y que en cambio no acojan para nada o solamente en determinados casos generalmente exclusivos. Tengo que decir que hay una buena parte de las escuelas cristianas más ligadas a las parroquias y tal, que esto sí que lo asumen, hay que decirlo, pero no así. Que hay de todo, que hay... Sí, las concertadas más de élite, Sí. que acostumbran pues a no tener absolutamente en cuenta esto, incluso a expulsar o a de alguna manera intentar que determinados alumnos que no cumplen los baremos, que no tienen los ritmos, etcétera, pues no estén en su centro, ¿no?
Luego otro tema bastante interesante es que lo que se llama en el mundillo de la educación la matrícula viva, es decir, la matrícula que puede aparecer en los primeros meses o hacia mediados de año y tal, que generalmente tiene que ver pues, con la emigración, tanto emigración interna como otro tipo de migración, ¿no? La que nos pueda venir desde fuera y que normalmente esto siempre lo asume la pública, deberá ser o deberá haber los centros concertados tendrán la obligación de asumir una parte de esta matrícula viva. ¿Eh? Se pone cantidad, se pone porcentaje, se pone... No, dice un porcentaje y supongo que luego cuando se hagan decretos de desarrollo o alguna cosa así, o que quizás pues que los territorios podrán hacer este tipo de se eliminan determinadas cuestiones de la elección de centro, ¿no? Por eso también están tan rebotados de que no les dejan elegir centro y toda esta cosa, y se va a criterios como cercanía al domicilio, renta, renta familiar, etcétera. Y bueno, pues todo esto no les gusta, como ya saben. Cercanía al domicilio se refiere tanto si es público como si es concertado. En principio está hablando de matrícula en general, por tanto, Sí, mientras que exista público y concertado, que luego lo diré que eso no lo eliminan, pues es cercanía, cercanía así al centro, ¿eh? Pero vale. siempre bajo la prioridad de que si puedes, para la mayoría de la población, si puedes escoger pública, pues esa es tu prioridad, esa se supone que debería ser su prioridad, ¿no? Luego hay otros elementos como por ejemplo la reducción de ratios, pero no se pone cantidades en entornos desfavorecidos, es decir, en escuelas que estén, escuelas o institutos que estén en barrios con especial problemática socioeconómica, y también que esto había sido desterrado por la anterior ley, pues se vuelve a hablar de planes de coeducación, de educación afectivo-sexual, etcétera, todo este tipo de cosas que a la derecha no le gusta para nada que se hable en los centros, ¿no? Esto diríamos que sería, bueno, junto con el famoso tema del castellano que deja de ser lengua vehicular, diré aquí que el castellano no aparecía como lengua vehicular en ninguna ley, ni del PSOE ni del PP, hasta que el señor Ver, con aquella famosa frase que iba a españolizar a todos los niños del territorio patrio y especialmente a los que tenían otra lengua. A los catalanes os iba a poner a Efectivamente, a frente los del catalanes. castellano. Sí, sí, exacto. Explica un poco más eso que acabas de decir. Has dicho, el castellano nunca había sido lengua vehicular hasta que, No, la porque la gente tenía expresión, idea de que ahora ha sí, 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 aparecido sí. una Claro, señora y se la ha cargado. Vale, claro, la expresión de que el castellano es la lengua vehicular del proceso educativo no había existido nunca en todo el proceso de democracia que llevamos. Nunca. Es decir, en ninguna de las leyes. Y vamos por la octava. Perdón, nunca excepto la anterior. ¿Eh? la del señor Ver. La del señor Bert, que se hizo evidentemente a propósito en un determinado momento, en una disputa muy enconada con la Generalitat Catalana, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, lo que viene a hacer esta ley no es eliminar, bueno, si se quiere, sí, porque estaba en la anterior, pero para eso se dice que es de modificación, sino a volverlo a situar en las posiciones que teníamos anteriormente, ¿no? Es decir, que decía que se podía educar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado español, etcétera, etcétera, y por tanto, Y a eso, partir... eso lo decían 6 leyes anteriores. Es Sí, decir, 6 leyes anteriores, que solo la séptima, la del señor Ver, es la que introdujo efectivamente. lo de lengua vehicular. Vale. Es importante porque la gente tiene la sensación de Sí, que sí, ha sí. ido a romper los platos Bueno, ahora. la gente tiene la sensación esa que le explican, si no escucha otras cosas o si no lee, pues de que eso ha sido una concesión a Esquerra Republicana y que a partir de ahí Esquerra Republicana le va a dar su apoyo, pero las concesiones de Esquerra Republicana son otras, ¿no? Pero Vale. bueno, entonces, bueno, hay alguna eliminación también interesante de las reválidas, de los itinerarios de la ESO, que quizás para el público en general es más complicado, pero que establecía una especie de meritocracia en los estudios de los chicos y las chicas, y especialmente desde muy joven, desde muy jóvenes. Evidentemente se vuelve a dar
se vuelve a dar más peso al consejo escolar, no recupera el que tuvo hace unos años, en los años 80 o 90, pero sí se le da, o sea, se había la tendencia, y no solamente por parte de VER, también en la ley catalana, en la ley, por ejemplo, la tendencia es a crear una mayor profesionalización, un cuerpo de directores que es elegido por méritos entre fundamentalmente un inspector, algunos directores, etcétera. Entonces ahora pues se le da una parte de ese papel al consejo escolar, que además debe conocer el proyecto y aprobar el proyecto educativo, es decir, por tanto, a la participación de padres y madres, a la participación de alumnos, ¿no?, que determinada gente opinamos que deben estar siempre ahí, ¿no? Es decir, las cuestiones profesionales son de los profesionales, pero las grandes líneas de un centro yo siempre he creído que se pueden discutir y que se pueden dialogar y hablar, y que es mejor, ¿no? Bueno, el famoso tema de las especial no va así, sino que va en el sentido que se dice que debe haber más recursos, especialmente en la enseñanza pública, para una educación inclusiva. Y esa educación inclusiva llevaría a que determinada gente que ahora mismo, no lo dice exactamente así, se puede entender que determinado alumnado que en estos momentos tiene que ir a centros específicos de educación especial podrían estar matriculados, y ahí queda también la voluntad de los padres y las madres, etcétera, no tal y como nos lo están explicando, podrían estar matriculados en centros ordinarios porque por parte del gobierno y por parte de las consejerías de los diferentes territorios habría un plan de trabajo para los próximos 10 años que permitiera eso. Es decir, dicho de otra manera, porque un centro ordinario tendría las especialistas y los especialistas suficientes como para que chicos o chicas que necesitaran una educación especial no muy profunda, no de grandes déficits o de grandes deficiencias, con perdón de la expresión, pues pudieran estar incorporados a escuelas con otros compañeros o compañeras, digamos que no, bueno, que no tienen esa problemática, ¿no? Entonces, esto ha sido interpretado como que lo que se trataba es de tal. Yo creo que eso a la mayoría de la gente que tiene hijos o hijas en educación especial no le preocupa excesivamente si le dan los medios, al contrario, conozco algún caso reivindicando una cosa por el estilo, y sí ha puesto el grito en el cielo pues a determinada gente que tiene muchas posibilidades y que por tanto quiere que sus hijos estén en unas condiciones determinadas, que evidentemente tienen todo el derecho del mundo, pero lo que no pueden pretender es que, bueno, pues que eso vaya a cargo del erario público, mientras que otra gente pues no tiene esas posibilidades, ¿no? Y bueno, pues hay una intencionalidad de que en 2 años el presupuesto educativo llegue al 5% del Producto Interior Bruto, y lo cual sería un salto con respecto a lo que hay en estos momentos. ¿Qué hay en estos momentos? ¿Un porcentaje? Pues porcentaje medio estaríamos en un 3 y pico, 4, pero hay algunos territorios que están más bajos que eso. De todas maneras, sí, perdona, di tú. No, lo ibas a aclarar quizás tú. Este porcentaje, estamos hablando del PIB, me imagino, Sí. del gasto, y lo que te iba a preguntar era cómo está Europa, los países que se dicen del Claro, entorno en gasto. claro. Hace años una reivindicación era el 6%, en estos momentos la reivindicación es ya el 7%, porque evidentemente los países europeos de nuestro entorno, y especialmente aquellos que siempre consideramos que pueden ser un ejemplo en cuanto a la inversión económica por parte de los estados en educación, pues están mucho más cerca del 7 que del 5 o que del 6. Evidentemente en la LOE no había nada de esto, y por lo menos ahora tenemos una cifra, pero bueno, estas son las cosas que también
que podemos considerarlas en un lado y en el otro lado, en el lado del déficit. Digo que tenemos una cifra porque la ley catalana en su momento, aprobada con una absoluta mayoría, hablaba del 6% y no llegamos ahora mismo al 3%. Y se marcó un tiempo para hacerlo y ese tiempo ha pasado. Entonces, me refiero a eso. Claro, esta ley hubiera sido ideal si fuera, que podría en estos momentos, ¿no? Pero si fuera acompañada de una ley económica en paralelo, ¿no? O de un proyecto económico en paralelo que dijera, pues para este año el aumento es tanto, para el año que viene el aumento en los presupuestos generales del Estado. Perdón. Si tienes agua, bebe, si no, respira. No tengo agua, pero no tengo agua. Qué pobres estáis ya últimamente. ¿Sí? Nada, es que yo... Bueno, mientras tanto, estaba preguntando yo, el problema de estas leyes es que si no hay una dotación presupuestaria paralela o que las acompañe, muchas veces se quedan en declaraciones de principios. Podemos decir que bien, se va hacia un 5, hacia un 6, queremos equipararnos a países de nuestro entorno, pero no ponemos las pelas. Entonces, cuando pasen los plazos y no hay... Bueno, a ver, la impresión que da es que en los presupuestos de este año sí habría un aumento que no llega. Creemos, ¿no? ¿O crees? Sí, bueno, no, está. Está. Está, Vale. sí. Vale. Sí, sí, está. Vale. Evidentemente es un aumento que si lo comparamos con el 2008 es una disminución, pero claro, me imagino que la señora Celaá no ha querido pillarse los dedos desde 2008, sino que lo ha hecho en función, como está modificando una ley orgánica. Ahora lo que había hecho había sido disminuir, pues bueno, pues la oferta de un aumento, digamos que es más fácil, entre comillas, ¿no? Vale. Bueno, entre las cosas, no sé, tú vas controlando un poquito el tiempo que no nos pasemos, ¿no? Yo te voy diciendo que vamos por los 30 minutos del programa. Ahora serían y 30, nos queda media hora. Bueno, pues en todo caso, si quieres, digo qué fallos, ¿no? O qué deficiencias así un Como poco tú lo veas. fundamental. Que sigue manteniendo, a pesar de que dice que la pública es de alguna manera el eje vertebrador, sigue manteniendo la doble red de centros. Es decir, que no es una ley que se plantee que tiene que el tema de los conciertos educativos es una cuestión a acabar, que es una excepcionalidad y que por tanto habría que acabarla en un determinado tiempo, como también pasaría en la mayoría de los países de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Finlandia, etcétera. Aunque yo probablemente el Estado español en estos momentos, habiendo empezado más tarde, tiene un nivel de concertación de los más altos de la Europa occidental. Nos contaba Félix ayer que solamente Bélgica, creo, Sí. tiene un porcentaje importante de concertada, que somos de los únicos en Europa. Sí. 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 Es así. Vale. Entonces, un apartado que antes no he dicho, el tema de que la religión no sirva para la nota es también interesante, pero la religión sigue estando en la oferta educativa. Es importante lo que has dicho, oferta. Sí. Esta Oferta, oferta no obligación. no es obligada. Y Vale. por tanto, aquellos padres o madres que no quieran que sus hijos hagan religión, por cierto, cuando decimos religión estamos hablando de la católica porque en general es la única que se oferta. Ahora en Cataluña se empieza a ofrecer Islam también, creo que 5 centros, una cosa por el estilo, pero yo no veo al resto del país dispuesto a ofrecer otras cosas. Bueno, a lo que vamos, quiero decir, debe existir una materia alternativa a esta, y por tanto cualquier padre o madre pues tiene la posibilidad de decir, yo no quiero que mis hijos hagan religión, por tanto quiero que hagan otra materia alternativa que puede ser una ética o puede ser otras cosas. Y debe estar, no solamente que lo quieren ellos, sino que debe estar programado.
Bueno, no acaba con la jerarquización que ha sufrido la educación pública en los últimos años, todo el proceso de jerarquización generalizado respecto a las direcciones, el tema de las direcciones como méritos, las direcciones como elección aparte, casi como cuerpo aparte, etcétera. Todo este sistema que hemos vivido en los últimos años de jerarquización en la educación, sobre ese tema no entra. Tampoco entra, sí, de manera genérica sobre la calidad de la educación, pero no entra de manera genérica, de manera concreta en determinados aspectos de la calidad de la educación, ¿no? Es decir, de eso habla muy poquito, o por decir que no concreta casi nada. Tampoco concreta casi nada en lo referente a la situación laboral y profesional del profesorado de la pública. Y lo que te decía antes, ese 5% puede quedar muy cortito porque en estos momentos tenemos aproximadamente una inversión, o teníamos del año pasado una inversión de casi 1.000 millones de euros, que se dice prontito, por debajo de lo que había en 2008 en gobierno de Zapatero. Es decir, en el inicio de todo el tema de la crisis. Entonces, estos serían, digamos, algunos de los aspectos que faltan en la ley, que no están, que no se les esperan, por supuesto. Pero debían estar en la ley para que, digamos, se cumpliera. Bueno, claro, sería muy importante que cosas no quedaran en apartados filosóficos, ¿no? Es decir, en redactados que quedan muy bonitos pero que no concretan. Entonces, si, por ejemplo, si yo planteo pues eso, que la educación pública es vertebradora, debería decir, por ejemplo, debería decir que antes de cerrar un centro público habría que ver si hay algún centro concertado cercano, al lado, no sé qué, que fuera más factible de cerrar, por ejemplo. No dicho así, como lo digo yo tan directamente, con unos palabras más bonitos, pero lo que está pasando es que se están cerrando centros públicos y se sigue concertando, y en algunos casos se concierta cada vez más con la educación privada, ¿no? Con la privada concertada. Entonces, claro, se necesitaría este tipo de cosas, o lo que hemos dicho, es decir, aumenta un 5% en 2 años, lo cual quiere decir, este año pasamos del 3, no sé cuántos al 4 tal, y el año que viene al no sé cuánto. Eso tampoco se dice, es decir, se dice de esa manera, ¿no? Vamos a suponer que lo van a cumplir, decir que el 5 es poco. Es decir, hay elementos de estos, es decir, la elección de las direcciones cambia un poquito, eso ya quizás es más un tema propio de la gente que está ahí, pero bueno, debo deciros que a mí me parece poco democrática, ¿no? Y porque he sido director y he sido director de otra manera, ¿no? Y por elección de otra manera. Y entonces me parece un sistema muy poco democrático, y yo creo que esta ley no entra a fondo en esos temas, ¿no? Pues cuenta un poco, aunque nos alarguemos, así se nos aclara de una vez. ¿Cómo era la elección que a ti te gustaba, en la que tú fuiste elegido, por ejemplo, y cómo es la que se plantea ahora? Brevemente, para que la gente lo entienda. Bueno, la elección hace unos cuantos años, hacia el final de la transición, el inicio de la democracia, años 80, etcétera, era con participación del profesorado, de padres y madres, de alumnos en porcentajes. En algunos casos, como en mi centro, los porcentajes fueron iguales, es decir, que nos saltamos también la ley y la hicimos más democrática. Y la persona que era la que se elegía era alguien del centro, conocido por la gente, etcétera. Bueno, era un sistema pues democrático, de democracia casi directa, ¿no? Sí. Todo eso se fue modificando, primero por los socialistas y luego evidentemente por el Partido Popular, también en Cataluña por el cuatripartito en su momento, y a lo que hemos pasado, que esto dulcifica un poquito, a que era un proceso de designación. Es decir, es la administración nombra una especie de tribunal en el cual hay un inspector, hay un director o directora de la zona, hay alguna gente tal, pero en realidad es
el director, perdón, el inspector o inspectora quien pone la nota. Las personas que se presentan deben pasar como una especie de 2 pruebas más o menos de méritos, y la designación final pues la toma ese grupo de personas que son absolutamente ajenas al centro educativo, ¿eh? Al centro educativo, está claro. Y se permite el paracaidismo, ¿eh? Que decimos nosotros, es decir, se permite que una persona de fuera del centro presente un proyecto para dirigir ese centro. En muchos casos con total desconocimiento de lo que pasa allí, es decir, por tanto tenemos, por un lado hablamos, pues, se llenan la boca de autonomía de centro, y por otro lado resulta que se pueden presentar proyectos de centro que valen tanto para este como para otro que está a 10 kilómetros, como para otro que está en la provincia de al lado, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley viene a modificar un tanto eso, porque mejora un poquillo, porque permite la intervención del consejo escolar de centro. Luego veremos cómo se interpreta todo eso y si al final es también únicamente miembros del profesorado, etcétera, etcétera, porque ya sabemos lo que pasa casi en todos los sectores, ¿no? Que tienen una cierta tendencia a ser muy corporativos. Bueno, mejora, en resumen sería, mejora algunas cosas, pero evidentemente no todo aquello que se necesitaba, especialmente después de todos los recortes que ha habido, y más la ley BERT, ¿no? La LOE. Vale, mejoramos, pero no es para ponerse a aplaudir con las orejas. No, no es para aplaudir. Lo que pasa que evidentemente también es para reconocer que hay aspectos que mejoran lo que había. Mejoran, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Vale. Terminamos entonces aquí con este tema. Sí. Vamos a otro que está de moda estos días, que se está hablando de él mucho, y que cada día hay novedades, y parece ser que ahora ya está totalmente encarrilada. Los presupuestos generales del Estado, PGE, las siglas que le importan al señor Sánchez, son las por las que estaba preocupado, y según vamos sabiendo, los últimos apoyos ya prácticamente cerrados, porque ha dicho alguno que bueno, que son un preacuerdo, que casi, pero que no está del todo. Esquerra Republicana, Bildu, incluso Compromís han dicho que están dispuestos a apoyarlos. Por lo tanto, incluso tendría más apoyos de los necesarios para sacar los presupuestos generales del Estado. Podría rondar la mayoría absoluta, siendo suficiente una mayoría simple para aprobarlos. Va por ahí. Contar tú sobre esto. No, un poco eso, ¿no? Es decir, un poco cómo se han hecho siempre los presupuestos generales del Estado. Es decir, lo que pasa es que hay una tendencia a considerar que solamente ha habido presupuestos generales del Estado cuando ha habido mayorías claras, y entonces era un único partido que lo presentaba, y si le venía bien, si lo necesitaba para otras cosas, pues pactaba con otros partidos representados en el Congreso y demás, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a un debate un tanto espúreo, ¿no? En el sentido de que si tú pactas es porque yo te doy algo a cambio y tú me das a mí algo a cambio, y que eso es absolutamente inmoral, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que no hace falta que entre mucho por ahí. Es decir, hace poco pues, se ha pactado en Andalucía los presupuestos de Andalucía con Vox, y no he visto a esa misma gente levantar la voz. Una de las consecuencias de ese pacto es, por ejemplo, pues que el dinero que ya era escaso, que en Andalucía se dedicaba al tema de la memoria histórica, pues ha bajado de casi 300.000 euros, que me parece una cifra muy baja, a 75.000, ¿no? Pero nadie de todos estos se rasga las vestiduras diciendo, o lo mismo con respecto al tema de la violencia machista, ¿no? Que ellos dicen de género y tal, o que ya no dicen ni de género, ¿no? Porque Vox dice esa cosa, que la violencia no tiene género y tal, pues que también ha tenido una rebaja sustancial. Entonces, ahí parece que no hay componendas ni ninguna cosa por el estilo, y cuando es el gobierno central el que lo hace, pues eso tiene unas componendas y tal. Entonces, sí, un poco era hablar más o menos de los números, ¿no? Los números
también intentando ser lo más didácticos que podamos, pues el PSOE tiene 120, Unidas Podemos tiene 35, eso da 155, se necesita llegar a 175, por tanto faltan 20 diputados, diputadas, y a la hora que estamos hablando ahora, a falta de que no haya contabilizado a alguien, pero que creo que puede estar en camino, yo diría que están sobre los 180, rondando eso, 180, 100. El miércoles, este miércoles pasado, Esquerra, con 13 diputados en ejecutiva, decidió dar, Sí. y por tanto están los 13 de Esquerra. El PNV creo que fue entre el martes y el miércoles, no recuerdo cuál de los 2 días, también declaró que daría apoyo, son 6 más. Bildu tiene una asamblea justamente hoy para decidirlo, pero Lo que se ha más o menos oído. ya han dicho exactamente. Compromís también vi que ayer también decía que sí. Y bueno, y tenemos más gente a la cola, ¿no? Es decir, el PDK, que es la mitad de Junts per Cat, sí, los cuatro de Junts per Cat, Un Juntos día, por un día Cataluña. lo entenderé, de momento la mitad. No, bueno, a ver, para que lo entendáis A ver si. todas y todos. Sí, en su momento se presentaron a las elecciones tanto en Cataluña como a nivel estatal bajo las siglas Junts per Catalunya, ¿no? O Sí, Junts per Cat, que aquí cortamos. Y ahí dentro había gente que era del PDeCAT, es decir, del partido que venía un poco de Convergencia, no sí. tanto de Unión, sí de Convergencia. Alguna gente se le había ido por el camino, pero de ese partido. Y otra gente eran, para que nos entendamos, eran de Puigdemont, ¿vale? Sí. Así quizás nos entendemos mejor. Entonces, como eso se ha roto en Cataluña, es decir, Puigdemont se ha quedado con las siglas Junts per Catalunya y además, bueno, va a promover que o él mismo o alguien de unas primarias que él está controlando, probablemente Laura Borràs, si finalmente deciden que él no, sea quien se presente. Claro, todo este tipo de maniobras que han pasado en los últimos tiempos han hecho que la coalición como tal se mantenga y estén así en el Parlamento, pero el PDeCAT, que no quiere desaparecer como partido, es decir, porque la propuesta de Puigdemont es un poco, para que la entendáis, al estilo de la propuesta que en su momento hizo Macron y que en la actualidad tendría el actual presidente francés, ¿no? Que es, creamos un partido nuevo que gira a mi alrededor, ¿vale? Y que por tanto es un partido diferente. Se supone que no es un partido a la antigua usanza, con políticos profesionales, con todo eso, bueno, todas estas cosas que ya sabemos en el discurso, ¿no? Por tanto, probablemente en las elecciones de febrero, no, bueno, sí, probablemente, en las elecciones de febrero habrá una candidatura de Junts per Catalunya y habrá una candidatura del PDeCAT. ¿Eso qué ha hecho? Pues que ya en el Parlamento español, desde hace unas semanas, esos 8 diputados y diputadas no voten siempre juntos, ya de hecho no votaron juntos, es decir, Junts per Cat como tal, los 4 de Laura Borràs y otros 3 presentaron una enmienda a la totalidad, pero en cambio el PDeCAT no presentó enmienda a la totalidad y está en estos momentos negociando la posibilidad de votar a favor, ¿vale? Casi me lo he aprendido, Emili, pero Casi. creo que Bueno, tengo que repetir en septiembre. bueno, sí, no sé cómo decirlo de otra manera, pero No, tú lo has explicado bien, pero está claro que van divididos. ahora mismo allí están en el Parlamento están partidos por la mitad, Sí, y hay una gente, o sea, ayer mismo salió un tuit del último presidente de la Generalitat, de Torra, porra. sí, diciendo que él estaba, después de que Esquerra decidió en ejecutiva que iba a dar apoyo,
y lo explicó, ahora explico también de algunas de las contrapropuestas y todo eso, pues él salió con un tuit diciendo que estaba muy orgulloso que durante su mandato desde Cataluña o ningún partido catalán había estado apoyando los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, eso sería lo que habría de diferencia entre unos y otros. Es decir, unos creen que no hay que darle ningún cuartelillo y otros creen pues, que si se obtienen determinadas cosas, pues que tendría sentido, ¿no? Sí, vale. Entonces, bueno, ahí en la cola estaría el PDeCAT, Teruel existe, Más País, el BNG y nos queda la gran incógnita de ciudadanos, ciudadanas, que vamos a ver tal, ¿no? Que hasta última hora parece ser que la estrategia es mantenerse con la mano tendida hasta última hora para luego poder criticar, según ha dicho su líder carismática. Entonces, ¿qué cosas van ahí, no? Es decir, pues justamente no me queda claro qué es lo que ha obtenido a cambio Bildu, que ha sido la más criticada, ¿no? Pero se supone que tiene que obtener a cambio algo, porque ha No, pero dicho, por eso lo digo, ¿no? porque No, lo Otegi digo ha por dicho eso. que van a votar sí por la independencia de la República Vasca. Digo, coño. No, Tegui ha dicho, bueno, la Bueno, parte que yo he oído, eso ha salido el corte en televisión. Quizás haya dicho ya, cosas ya, mucho más interesantes, bueno, pero han sacado eso para fastidiar, para... claro, Otegi lo que Bildu está discutiendo o discutirá durante el día de hoy, y vamos a ver cómo acaba eso, pero parece ser que está bastante encarrilado, es que ellos tienen claro que ante la perspectiva de que no haya, o sea, de que haya un gobierno de centro izquierda o como queráis llamarlo en España y que no tenga un presupuesto propio, que tenga que jugar con otro, y ante una situación de pandemia, pues ellos tienen claro que eso no debe ser así y que deben apoyar en ese momento, igual que yo creo que han sido consecuentes en otros momentos que han dicho, mientras que estemos aquí, pues vamos a defender a las clases populares vascas, pero también a las españolas, ¿no? Porque no tenemos ningún problema con hacerlo. O sea, lo digo por eso, porque no ha aparecido, por lo menos hasta ahora, nada que nos permita y que yo vuelvo a repetir que creo que es lógico que alguien obtenga algo, ¿no? Por ejemplo, pues el PNV ha dicho, pues hemos conseguido que no se metiera el impuesto en el diésel, los cuarteles de Loyola de Donosti, que son muy bonitos y que ahora pues van a ir para el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué explica Esquerra Republicana? Pues explica que lo que han conseguido, y supongo que eso también al gobierno del PSOE y Unidas Podemos le interesa para descargar la tensión, pues lo que se llama la desintervención de las cuentas. Es decir, las cuentas de Cataluña están intervenidas desde el 2015, no desde el artículo 155, desde el 2015 por expreso deseo del PP. Intervenidas quiere decir Eso que te me iba a tienes, preguntar. sí, Sí. que me tienes que enviar trimestralmente en qué te gastas la cosa. En 2015 supuestamente se hizo para prevenir que no se hiciera el referéndum se hizo de todas maneras, pero bueno, supuestamente era por eso, ¿no? Entonces, pues eso se va fuera, digamos, es decir, Cataluña pues tiene su línea de gasto como tienen las demás y lo explica a final de año y todo ese tipo de cosas, ¿no? La otra cosa sería que a partir de esa desintervención y demás, Cataluña recibiría aproximadamente 2.300 millones de euros, que según el gobierno catalán o según Esquerra Republicana en el gobierno catalán, sería esa parte que les correspondía y que no estaba bien repartida, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que consiguen ahí, que es la que tiene de los nervios a la derecha y que provocó ayer un titular muy interesante del ABC, que quizás la mayoría de gente no leéis el ABC, pero si lo hubierais visto, yo tampoco, pero lo vi. TV3 suele hacer las portadas de los diarios y yo me quedé primero alucinado porque digo, ¿y esto de qué va? ¿No? El titular era: los presupuestos generales del Estado prohibirán a Madrid que rebaje los impuestos, ¿no? Ah, sí. Y entonces, claro, esto era como... Entonces, bueno, pues Esquerra Republicana lo que ha pedido es una mesa de reforma fiscal justamente para que no exista lo que se llama dumping fiscal, es decir,
decir, yo bajo mucho más los impuestos que tú porque me lo puedo permitir, porque tengo dinero de otros lados, y entonces eso hace que empresas, personas ricas, etcétera, se trasladan, como suelen tener casas en varios sitios, pues ponen el domicilio fiscal en otro lado, ¿no? Sí. Eso a la derecha a la derecha le ha puesto muy nervioso por dos cosas, ¿no? Uno, porque gobierna en Madrid, pero otro, porque eso de que de más impuestos para nada, ¿no? Eso es antisocial total, como ya Sí, sí. bien sabes. Incluso hay quien no solo, bueno, yo he oído a presidentes de, no sé si era de Extremadura o de Castilla-La Mancha, ahora no recuerdo, decir que Madrid es una especie de paraíso Claro, fiscal dentro de España, y mucha más gente lo ha lo es. dicho ya hace algunos años. El hecho de que el impuesto al patrimonio, por ejemplo, Sí, sea cero, sí, pues hace que mucha gente de la que tú has nombrado, de los más ricos, los que tienen más patrimonio, pues tengan su sí, sede en Madrid, por lo tanto, a la hora de transmitirlo, no pagan nada. claro. Eso es un paraíso fiscal. Eh, Bueno, es lo que hace. Hombre, es lo que has dicho tú, dumping fiscal. Eso, Sí, sí, sí. Es lo que, por ejemplo, a nivel europeo hace Luxemburgo. sí. Mm, Entonces, por eso cantidad de fortunas europeas se están radicando en Luxemburgo, incluso muchas empresas, empresas de plataforma que se llaman, es decir, mm. empresas con una gran extensión internacional, cuando si son americanas o de matriz americana, cuando se establecen, pues suelen utilizar Irlanda o Luxemburgo, que son los dos países que en estos momentos imponen menos impuestos a todo este tema, ¿no? Al tema patrimonial, al tema de los beneficios de las empresas, etcétera. Claro, todo eso a la gente se le suele explicar como que menos impuestos es mejor, porque a ti también te van a quitar. No, pero es que no es cierto. Es decir, es que a ti, que trabajas y que tienes un IRPF, ya te lo quitan, y los impuestos, entre otras cosas, sirven para dotar a los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, la Entonces, enseñanza que hemos hablado antes o a la sanidad. exactamente. No únicamente, también al Únicamente, ejército pero por ejemplo, para y otras cosas, ¿no? Pero sí, digamos que también para esto. Entonces, pues claro, eso es hacernos trampas al solitario, ¿no? A los que formamos parte de las clases populares, el creernos que eso, o sea, el creernos que una comunidad autónoma, porque elimine el tramo de la ahora no recuerdo, de la transición patrimonial de padres a hijos, etcétera, transmisión. tal, Sí, sí. transmisión patrimonial, pues bueno, yo entiendo que en determinadas clases populares y hasta determinadas cantidades debería estar exento, ¿no? Sí. Es decir, porque en muchos casos esos hijos o hijas casi no tienen dinero para pagar el impuesto y tal. Mm. Eso está claro. Ahora, a partir de determinadas cantidades, es decir, si lo que se te transmite son de medio millón para arriba, bueno, por favor, ¿eh? Seguro que lo puedes pagar, incluso pidiendo un préstamo Mm. al banco, ¿no? Es decir, otra cosa es que la transmisión sea pues un piso que en ese momento es difícil de vender, es difícil de colocar, está en unas determinadas condiciones, no sé qué, y que bueno, y que eso vale en el mercado lo que valga y que por tanto esas cosas pudieran estar exentas, ¿no? Pero claro, lo que nos han vendido es lo otro, ¿no? A Sí, ti no te voy a cobrar nada y fíjate qué bien, pero claro, es que no le estás cobrando nada a Ana Patricia Botín, sí, sí, sí. ¿eh? Está Claro, claro. por poner un ejemplo, Sí. podríamos poner otros. No, pero ese es bastante. Yo creo que es bastante claro, sí. Sí, sí, sí. No sé si quieres hablar más de esto. Nos quedan 5 minutos No, de programa. a ver si nos da un poco de tiempo de hablar de Tres- intentar explicar un poco lo de los Estados Unidos, va. Pues empieza a explicarlo. 3 minutos. 3 minutos solo, bien. Solo 3 minutos. Bueno, la gente a lo mejor se ha sorprendido de por qué a partir del lunes de esta semana, Joe Biden ya, bueno, o gente de su equipo puede ya entrar en la Casa Blanca y hablar con determinada gente y por qué hasta ahora no lo podía hacer, ¿no? Y entonces eso es lo que voy un poco a tratar de explicar. En 3 minutos. En 3 minutos, sí, sí. En Estados Unidos existe una agencia general de servicios que es la que se ocupa de certificar los resultados electorales. Es decir, después de todo eso que hemos visto, ¿no? Eso tan complicado Sí. de que se elegían una serie de delegados o delegadas de los territorios y todo ese tipo de cosas, pues todo eso tiene que llegar
a esta agencia que al final tiene que certificar. Esta agencia no es... Que, evidentemente la presidencia de esta agencia que se apellida Murphy, como la ley, ¿no? Como sabéis, pues había estado nombrada por Trump. Y lógicamente esta señora lo que estaba diciendo hasta ahora es, vale, otras veces eso se ha hecho muy rápido, ¿no? Sí, Pero esta vez no va tan rápido por dos motivos. Uno, porque uno de los oponentes no ha reconocido la victoria del otro, ¿no? Ella, así con todo el morro del sí, mármol, decía, claro, si por ejemplo, pues la candidata demócrata en las anteriores elecciones al día siguiente ya salió diciendo que reconocía la victoria de Trump, la señora Clinton, pues ya estaba, no había que perder el tiempo, ¿no? Pero claro, en este caso, Trump, por un lado, no lo ha reconocido y por otro lado, estábamos ante litigios en muchos de tal, ¿no? Entonces, pues ha ido esperando a que todos esos litigios de alguna manera cayeran y supongo que a que Trump no la siguiera presionando, a pesar de que tanto ella como Trump han dicho que los que le han presionado han sido otros, malos, demócratas y tal. Y finalmente este lunes pues ya decidió bueno, pues por dar el visto bueno y decir que ya está, que había que empezar la transición. Ella puso también como ejemplo el tema de Al Gore contra Bush o Bush sí. contra Al Gore, tal, bueno, a lo cual se le ha respondido que en aquel caso era un único territorio que era Florida, que era el último recuento y que la diferencia eran en 500 votos y que ahora ella está parando cosas cuando son varios estados donde pues hay varios miles de votos de diferencia, ¿no? A favor del candidato demócrata. Bueno, ¿qué pasa a partir de ahora? Pues pasa, no sé si me queda un minuto, Más o, pasa que más o menos. bueno, pues pasa que esta gente pueden tener despachos, pueden tener fondos económicos, hasta ahora habían tenido que pedir fondos para hacer, pueden tener reuniones confidenciales, pueden tener, muy interesante, es buenísimo esto, pueden tener mails, o sea, correos electrónicos gubernamentales Ah, y por tanto protegidos por los servicios de inteligencia norteamericanos, que hasta ahora no podían tener, y pueden tener ayuda del Departamento de Seguridad para su vigilancia personal y todo lo demás que hasta ahora tenían los que eran senadores o congresistas o algún tipo de cosas, pero hasta ahora no. Bueno, ¿qué ha conseguido Trump con esto? Pues que Biden empiece más tarde. Y por tanto que cuando llegue el 20 de enero, pues se supone que Biden ha empezado a trabajar previamente, que ya automáticamente, rápidamente ha presentado en público a los miembros más destacados de su gobierno y todo lo demás, y que la cosa va a ir rápida, pero bueno, la intencionalidad, como hablábamos aquí, era un poco retrasar y bueno, era fundamentalmente retrasar y era eso, dar esa perspectiva que es que Trump sigue siendo la única opción de los republicanos y que por tanto ahí estará de candidato si nada lo impide hasta entonces, ¿no? En las próximas elecciones. pues aquí hemos terminado, Emily. Que nos Pues eche. muy bien, pues Pues, nada, nos vemos prontito. Mucha salud, cuidaros muchísimo y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. igualmente. Vale, Me voy rápido hoy. vale. Pues si te vas rápido, nos despedimos. Todos despedidos. Espera que lo haga bien, porque Sí, si no soy capaz de borrar algo. no, No, eso no. no te creas. Que cuando lo hago. Vale. Hasta la próxima, Emily. Venga, hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao. Salud.